estamos? Bien, qué bueno. Ay, nomás. Bueno, de Abraham, damos gracias a Dios por estar en Chile, en Argentina. Queríamos venir el 1 de diciembre para acá y no se pudo, así que pudimos viajar después acá. Así que le damos gracias al Señor porque podemos estar hoy día acá. Y bueno, yo les miraba acá y necesitamos, siempre la iglesia necesita obreros. Las mies son muchas y los obreros pocos. Es importante, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene trabajo para todos. No importa la edad que usted tenga, lo importante es que se sienta parte del cuerpo de Cristo, para que pueda participar en las distintas áreas que componen la iglesia. Dios nos ayude para que estos incentivos, usted está dotado de dones, de talentos, para poder desarrollarlos dentro de la obra de Dios. Así que le insto en esta mañana, ¿sí?, para que pueda participar, ser parte del cuerpo de Cristo. Nosotros allá en Talca, París y Londres, se nos dice, Talca, París y Londres, porque Talca parece Londres. Allá. Es una ciudad donde hay mucha neblina en los tiempos de invierno y por eso se nos tildó a nosotros Talca, París y Londres. Talca se parece a París y Talca se parece a Londres. Somos casi 240.000 habitantes y dentro de esa ciudad hay 4 asambleas de Dios que cumplen el propósito de poder ministrar la palabra y que muchos reconozcan a Jesucristo como el Señor. Así que damos gracias a Dios porque hoy día, este tiempo hemos pasado en familia. Está ahí Abraham, Cecia, Miel, Leví, mi esposa. Le damos gracias a Dios porque llegamos acá el 4 de enero. Nos quedan algunas semanas todavía para estar acá. Así que vamos a dar gracias al Señor por eso. Es un privilegio ver. Siempre yo he dicho que Cecia para nosotros no es una nuera, sino es una hija. Y le agradecemos a Dios porque ella está ahí al lado de nuestro hijo Abraham. Abraham también se llama Ricardo, por si acaso. Y vamos a colocarle Ricardo primero y Ricardo segundo a Emiel, pero mi esposa se puso ahí por delante y dijo, no. Con un Ricardo con 2 basta ya con 3 no. Así que, bueno, quisiera que pudiéramos compartir. Ustedes están viendo todo lo que es identidad y me gustaría que pudiéramos abrir en esta mañana la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos nada más, del 1 al 8. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos hable en esta mañana. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesús por estar reunidos, Señor. Cuán maravillosos y privilegiados somos de poder estar acá, de estar congregados, Señor. No todos tienen esta posibilidad de poder congregarse, de alabar su nombre y de estar vivos en este tiempo, Señor. Le damos gracias, permita que tu palabra sea una palabra eficaz, penetrante, como espada, como dice, Señor, que pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón y no que tan solo seamos oidores, sino que también hacedores de ella. Le damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Daniel capítulo 1 dice así: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día
de la provisión de la comida y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no les obligase a contaminarse. Amén. Gloria al Señor. Bueno, Daniel, en el año 605, hermanos, fue llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Allí estuvo alrededor de 70 años y durante estos 70 años participó durante 4 reinos: el reino de Nabucodonosor, el reino de Belsasar, el reino de Darío y de Ciro. Y Daniel nació durante el periodo del rey Josías. Cuando leemos la historia del rey Josías, nos vamos dando cuenta de que él fue un rey que transformó a la nación del sur de Israel, Judá. Cuando tenía 8 años comenzó a reinar Josías, dice la Escritura, y él comenzó a transformar, a hacer reformas a la nación, quitando toda idolatría, estableciendo la palabra de Dios en el reino de Israel y también colocando principios que hasta ese momento no estaban muy claros en la nación de Israel. Las reformas, ¿no? Siempre en la vida nuestra debemos hacer reformas, cambios. La vida cristiana está constantemente en reformas, en cambios. Y como ustedes en este mes, me parece, están viendo todo lo que es identidad, la vida de Daniel para nosotros marca un precedente como hijos del Señor. Dios nos ayuda a nosotros para que podamos transmitir esa identidad, tener principios claros, aferrarnos a estos principios que Dios nos ha colocado. Y Daniel y sus amigos, junto con muchos más, fueron llevados cautivos y estuvieron allí, hermanos, en Babilonia. ¿Qué quiso hacer Nabucodonosor, la cultura babilónica? Quiso cambiar la vida de Daniel, de sus amigos. Lo primero que nosotros vemos acá es que los babilónicos tenían mucha cultura. Ellos querían establecer principios en cuanto a la educación, en cuanto a la lealtad. Los nombres de cada uno de estos hermanos, acá los judíos, tenían nombres dedicados a Dios. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Pero los babilónicos querían cambiar los nombres. De hecho, la palabra nos dice que cambiaron, a Daniel le cambiaron su nombre y le colocaron Belsasar. Pero los principios que tenía Daniel desde pequeñitos, la identidad formativa que tenía Daniel, no pudieron cambiarla. Y lo que era también el estilo de vida, la dieta que ellos tenían diferente, los babilónicos a la parte judía, ¿no? Los judíos comían muchas legumbres, los garbanzos, los porotos, las lentejas. En cambio, los babilónicos, todo lo que comían era dedicado a sus dioses. Ellos tenían una cantidad de dioses y estos manjares que son puestos acá delante de Daniel, los vemos acá, ¿cierto? Había una mesa muy amplia de alimentos, pero Daniel tenía principios claros, puestos por Dios. Él no iba a transar esto. Por eso dice la Escritura, propone en su corazón no contaminarse con la comida, con la porción que le estaba dando el rey. Ahora, Daniel y sus amigos vivieron de acuerdo a las normas de Dios. Y ellos no honraban al Dios de los babilónicos, a ningún Dios babilónico. Solamente honraban a Dios. Nosotros allá en Chile, a los cristianos se nos llama canutos. ¿Sabían ustedes? ¿Canutos? ¿Cuántos sabían de que a nosotros nos llama en Chile canuto? ¿No? Bueno, yo les voy a hablar aquí un poquito de la historia. Juan Canut de Bonn fue el primer cristiano o evangélico en Chile. Bueno, él nació en España, en Valencia, el 1 de octubre de 1846. Y a los 18 años, él ingresó a la orden de los jesuitas. Su oficio era sastre. Y debido a la condición política de España, fue destinado a Argentina. Mire, donde vino a aprender la homeopatía. A este lugar se vino Jean Canut de Bonn. Y luego se trasladó a Chile,
donde el 30 de abril de 1871 se retiró de la orden jesuita, no porque hubiera perdido su fe en el catolicismo, sino porque él quería estudiar y la orden no le daba las posibilidades de hacerlo. Pero en diciembre de 1876, según el diario de vida de Canut de Bon, él dice que encontró en una estación de ferrocarril de Valparaíso un Nuevo Testamento, que en ese tiempo lo podía entregar la Sociedad Bíblica, y allí él narra en su diario de vida que fue el primer encuentro que tuvo con Cristo, con el Evangelio de Cristo. Interesante, ¿ah? Cómo este hombre, a través de un Nuevo Testamento, ¿cierto?, conoció a través de la palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz, ¿ah? Penetra hasta partir el alma, las intenciones que tiene nuestro corazón. La palabra de Dios es como la miel, es dulce como la miel. Más, dice el Salmo 19, que la que destila del panal. Pero también la palabra de Dios para nosotros tiene que desafiarnos. Nos lleva a un desafío cada día, a una reforma de nuestras estructuras. A veces nosotros nos apegamos a las estructuras. Y tenemos estructuras, cada uno de nosotros. Llegamos de un mundo estructurado. Pero ¿qué hace Dios con nuestra vida? Quiere marcar su identidad. Dios quiere marcar su identidad en mí y en usted. El apóstol Pablo, cuando va camino a Damasco a apresar a la iglesia que en ese tiempo se le llamaba los del camino, él va con una misión, pero sale al encuentro de Jesús. Qué tremendo, ¿no? El impacto de Jesucristo en la vida de Saulo de Tarso. El cambio radical, la identidad que tiene Saulo, después el apóstol Pablo, donde él puede hablar y escribir estas cartas maravillosas que dejó impresa y la que tenemos nosotros acá. Para mí, decía él, el vivir es Cristo, pero el morir me es ganancia. ¿Qué identidad, qué transformación tenía él a través de la obra del Espíritu Santo? Cuando termina la vida de Canut de Bon, él trajo un mensaje a Chile fogoso, de una gran oratoria. Él se ganaba en las esquinas y comenzaba a predicar. Nosotros allá en Chile no tenemos, hace pocos años se pudo establecer la ley de culto y hasta ese momento el cristiano, el evangélico, el canuto, como se le llamaba, en Santiago al menos, no se podía enterrar en un cementerio común, ¿no? Sino que llevaba a las fosas. Allí como una persona que no era digna, porque era muy marcado lo que era el canutismo. Pero en esta mañana nosotros no predicamos el canutismo, ni el evangelismo, ni tampoco el protestantismo. Nosotros tenemos una identidad. Usted y yo somos cristianos. Usted no es un protestante, no es un evangélico, no es un canuto, sino un cristiano. Para eso Dios lo llamó, para ser un cristiano. Acá y allá afuera. El comportamiento que tenemos nosotros acá, donde está nuestra aureola, ¿la ve usted? Tenemos una aureola acá, la podemos ver espiritualmente, tiene que ser la misma que está afuera. Esa es nuestra identidad. En el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde Dios lo tenga, usted tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad. Hay amigos nuestros que no son cristianos o no son creyentes. ¿Cómo es nuestro comportamiento con ellos? ¿Cuál es nuestra oratoria? ¿Cómo le hablamos a ellos? ¿Cuál es nuestra identidad? Hoy día no está muy marcada la identidad de la sociedad que vivimos. Nos parecemos mucho al mundo. ¿Y qué habló Jesús? Dios nos dijo que nosotros estábamos en el mundo, pero no éramos del mundo. Él habló y dejó impreso eso, el Señor Jesucristo, que yo tengo una identidad afuera y acá adentro. No puedo tener un comportamiento acá y uno diferente afuera. Es una identidad. Dios nos da una identidad. Ahora, hermanas y hermanos, cuando Daniel es llevado cautivo allá en Babilonia, él no cuestionó los principios de Dios, sino que los llevó a cabo durante los 70 años que estuvo en Babilonia. Nunca pudo cambiar. Nabucodonosor no cambió su mentalidad, sino que él siguió siendo genuino. Consagrarse, dedicarse a Dios. Eso es lo que la Escritura habla, dedicar a Dios a una persona, a un lugar, un objeto, para la adoración y servicio a Dios. Por ejemplo, Aarón
y sus hijos fueron consagrados para el sacerdocio. Nosotros lo vemos ahí en el libro de Levítico, cómo Dios consagró a Aarón y a sus hijos. Pero ¿qué pasó con Nadab y Abiú cuando quemaron un fuego extraño? Dios los consumió. Dios los consumió. Los levitas, los hombres que trabajan dentro del templo, los que tocan instrumentos, los que tocan la guitarra, batería. Qué importante el llamado que hacen de poder multiplicarse, ¿no? Los músicos. ¿Ah? Qué importante. A mí me gustaría haber aprendido guitarra, no lo pude hacer nunca. Y a lo mejor si hubiera tenido más de tiempo, podría haber venido acá a los talleres, haber aprendido un poquito de guitarra, ¿cierto? Me encanta lo que es tocar guitarra. Nunca me costó un mundo poder hacerlo. Allá en Chile participé en un lugar y el profesor me dijo, dedíquese a otra cosa. Porque no tengo los dedos, pero no la capacidad del talento. Mis hijos no, ellos toman una guitarra y le sacan. ¿Ah? Salieron a mi mamá le pegaba la guitarra, para allá y para acá. ¿Ah? Pero yo no pude. Pero qué importante que ustedes se puedan multiplicar también como músicos. ¿Ah? Pero también es importante de que los que lleguen a la parte musical también sean apartados para Dios, que tengan una identidad. ¿Ah? Que no solamente toquen el instrumento, que es bueno, sino que también que la persona que esté detrás del instrumento sea genuino, sea real. ¿Ah? De que aquel que canta también tenga una identidad, que sea cristiano, ¿ah? Que sea un creyente verdadero, que pueda transmitir lo que el Señor ha puesto ahí en su corazón. Daniel decide no contaminarse con la comida del rey. Él no se quiere inclinar y no se inclina a ninguna estatua. Aunque Daniel se encontraba en una cultura que no honraba a Dios, él seguía obedeciendo las leyes de Dios. Estaba a miles de kilómetros del templo. Nosotros ahora, en marzo de 2020, cuando comenzamos todo esto de la pandemia, fue raro, muy raro, porque la iglesia comenzó a estar en las casas. ¿Ah? La iglesia se empezó a congregar en las casas. Habían hermanos que allá en nuestra congregación que no estaban acostumbrados a lo que es estar en la casa. Y resulta que la palabra de Dios en el libro de los Hechos habla de que la iglesia estaba en las casas. ¿Ah? Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. El templo es un lugar donde Dios nos reúne para alabar a Dios y compartir y todo aquello. Pero la iglesia se junta en la casa y allí compartíamos la palabra de Dios a través de Zoom, hermanos. Pero la identidad del Señor en nuestra vida es obedecer a las leyes de Dios. Daniel y sus amigos tenían principios de Dios muy claros. Dios nos ayude para que también nosotros podamos tener los principios de Dios en este tiempo muy claros. Cuando Daniel se propone no contaminarse, estaba siendo fiel a su decisión de hacer lo correcto y no ceder ante las presiones de su entorno. El Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 15 al 17, habla de esto. El Señor habla y le da una oración a sus apóstoles. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y nosotros igual, acá, hermanos, usted en el lugar donde se encuentre, hay una identidad. Dios quiere conocernos genuinamente, reales, donde Dios los tenga, donde Dios nos plante, que tengamos esa identidad de ser llamados hijos de Dios. Mire, Daniel estaba siendo presionado a transigir sus principios y vivir como los babilónicos, pero ¿qué hace Daniel? Obedeció a Dios. El apóstol Pedro y Juan, en algún momento en el libro de los Hechos, habla de esto, ¿no? Y les dice, las personas de aquella época, las autoridades, se les está prohibiendo a ellos hablar de Jesús. Pero ellos dicen, no, nosotros vamos a seguir hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tenían una identidad. Los que en un momento se les llamó los del camino, ahora ellos eran cristianos. Daniel y sus amigos mostraron una tal seguridad espiritual que esto les ayudó a ellos de una forma extraordinaria, hermano, para que todas aquellas oportunidades que tenían pudieran mostrar su poder. Nosotros vivimos una sociedad donde los principios de Dios están por el suelo. Hoy día hay una sociedad donde no se adora, donde no hay principio de Dios, todo va en contra de Dios. No crea que acá también, en Chile también ocurre esto. Hay leyes que aparecen hoy y que están tratando de promover
la muerte, el aborto, ¿ah? Todo, y esto ocurre cuando nosotros nos esconden dentro de las casas, ¿cierto? Hay autoridades, hay políticos que de repente se juntan, confabulan, crean leyes que van en contra del Evangelio. Esto ocurre en la sociedad que vivimos. ¿Cómo va a ser nuestro comportamiento frente a esta sociedad? ¿Ah? ¿Cuáles van a ser nuestros principios? Debemos tenerlos claros. Nuestra identidad. Daniel, hermanos, fue valiente, se consagró. Y eso también para nosotros es un reto en este tiempo. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que tener un compromiso de dar testimonio de Jesucristo. Nuestro verdadero propósito en la vida es confiar en Dios. ¿Y qué más? Y obedecerlo a Él. Así usted y yo vamos a tener paz. Así usted y yo vamos a tener dirección para sobrellevar todas aquellas circunstancias y consecuencias que podamos tener. Qué importante es esto. Desde el día de nuestra conversión, Dios comenzó a trabajar en nuestra vida. Del Espíritu Santo vino a nuestra vida y se transforma el Señor allí como un taller que va trabajando, operando. Cada uno de nosotros en esta mañana tiene muchas imperfecciones. Todos nosotros tenemos debilidades. Algunos nos prendemos con agua. ¿Sabes? Prendemos con agua, es un dicho ya, ¿no? Nos prendemos con agua. El temperamento de algunos es fuerte. Y cualquier cosita, nos prendemos. Eso lo tiene que ir trabajando el Espíritu Santo. A algunos nos cuesta más que a otros. Otros son más dóciles, otros son más alborotados. Pero Dios quiere trabajar en nuestra vida. A pesar de todas las circunstancias, situaciones difíciles que podamos vivir, tenemos una identidad. Daniel, en una tierra extraña y hostil, no traicionó su fe. Siguió los principios de Dios. Para poder cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, debemos tener resistencia. Usted y yo debemos resistir. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos resistir. No debemos perder nuestra identidad como cristianos. Dios nos ayude a marcar un precedente, a tener una diferencia con aquellos que no conocen al Señor. Dios nos ayude a marcar una diferencia. Cuando va al súper, usted y yo, si le devuelven más dinero, ¿será una bendición de Dios? ¿O será una forma para marcar nuestra diferencia? Sí, es una forma para marcar nuestra diferencia. Para ir donde el cajero o cajera y devolverle el dinero. Y decirle que se equivocó. No es una bendición de Dios. Dios nos ayude para que podamos ser genuinos, cristianos donde Dios nos tenga. No nos cansemos de orar. Sirvamos a Dios con alegría, que es importante, una identidad. Servir a Dios con alegría. Usted y yo, en nosotros, Dios ha colocado el gozo, que es nuestra fortaleza. ¿Qué dice el salmista con respecto a lo que Dios ha cambiado? ¿Ha cambiado nuestro lamento en baile? ¿Y por qué está triste usted? Cuando los hermanos dicen a recibir la ofrenda se ponen tristes. ¿Y Dios a quién bendice? ¿Al dador triste o al dador alegre? Al dador alegre. Una de las cosas que más cuesta es la conversión del bolsillo. Porque usted se mete la mano acá y empieza a tantear aquí, y empieza a buscar aquí el de 100, el de 500. Allá en Chile no sé si pasa eso, pero de repente las monedas, el hombre y la mujer acá tiene el tacto, ¿no? Y empieza a buscar el billete. Nosotros debemos aprender a dar. Nosotros allá en Chile, en la nuestra congregación Apoya Misiones también, tenemos una familia que está en Afganistán, que estaba en Afganistán, y fueron llevados varias familias a Pakistán, y constantemente se le ofrenda a ellos. Y apoyamos también una misión en India, donde unos misioneros establecieron colegios en India y en Nepal, de las Asambleas de Dios. Allá están trabajando con 400 niños que fueron desechados por la sociedad, y estos hermanos los juntaron ahí en los colegios. Ya se levantó uno, que hace 3 años que está trabajando allá,
en India y el otro en Nepal. También las misiones nos habla de una identidad, de poder dar, de poder entregar. Nosotros no podemos ir a India, no podemos ir a Pakistán o a Afganistán como oraba ahí la hermana, ¿no? No podemos ir allá, pero sí podemos bendecir. Y eso también nos muestra una identidad como hijos del Señor. Nuestra fe está segura porque nuestro presente y nuestro futuro está seguro en Cristo. Usted y yo debemos ser valientes y confiar en que Dios tiene el control de todo lo que me pasa a mí y lo que le pasa a usted. Amén. ¿Cuándo yo voy a ver eso? ¿Cuándo yo lo voy a entender? Cuando tenga esa identidad. Dios es el que nos da la paz. Dios es el que nos da la tranquilidad. Y cuando nosotros tenemos esa paz y esa tranquilidad, estamos siendo transformados por la obra del Espíritu Santo. Así que yo le animo en esta mañana para que usted, donde Dios lo ponga, donde Dios esté, pueda tener esa identidad.